Bueno, entonces iniciamos hoy. Bienvenidos al octavo día de Recreos de Bienestar. Han sido 8 días para mí hermosos, ¿no? Porque creo que el compartir de cada persona que ha, ha hecho su espacio ha venido de su experiencia, de lo que ha vivido. Y creo que eso es lo que más conecta cuando uno habla desde allí. Hoy, por motivos de fuerza mayor, Azul no nos va a acompañar, pero pues estaremos igualmente disfrutando este espacio. Eh, Me toca que presentar hoy a Luis Antonio Chacón, ¿verdad? Él es quien va a compartir hoy su experiencia. Tengo tiempo conociendo a Luis, sin embargo, no muy cercano, pero lo que puedo decir individualmente de Luis es que es de esas personas que tienen la fortuna de hacer y trabajar en lo que aman. Y eso para él más que cualquier otra cosa es un servicio, el poder servir y apoyar a otros. También ama la naturaleza y los retos. Hace ratico hablábamos que desde muy pequeño en su vida los retos han estado presentes y como que cada vez que supera uno se pone la siguiente meta de que es posible otro. Y eso habla mucho de que cree en la resiliencia, en la creatividad y en la capacidad de todos los seres humanos. Esa es la presentación personal. Y ahora voy con la presentación formal. Luis Chacón es coach de transformación y conferencista. Acompaña a personas y organizaciones a reconectar con su claridad y propósito desde una comprensión profunda del diseño de la experiencia. Con trayectoria en marketing digital y gestión de proyectos. Fusiona, estrategias y humanidad para facilitar cambios sostenibles. Y hoy nos va a hablar de el algoritmo no crea mi mundo, solo me lo refleja. En medio del ruido constante de redes sociales, anuncios y publicaciones que parecen perseguirme, descubrí algo simple pero poderoso. El algoritmo no me manipula, me refleja. Este insight no elimina el ruido externo, pero sí transforma mi relación con él. No cambia lo que aparece afuera, pero sí cómo lo vivo por dentro. En este breve webinar compartiré una comprensión que puede ayudarte a bajar el volumen del ruido o a subirlo conscientemente si eso es lo que deseas. Así que, pues, bienvenido Luis, te cedo el espacio. Hola, hola. Pues bienvenidas. Gracias por tus palabras, Yasmín. Y sí, pues me encantan los retos, me encanta jugar un poco con desafiarme en muchas cosas y aprender cosas y pues un poco también los retos físicos. Eh, lo que les quiero compartir hoy nació de esos momentos precisamente a veces cuando voy corriendo o cuando estoy así solo en la naturaleza, llegan pensamientos, empiezo es como si entrara en un espacio de meditación, a veces le llamo así, porque es como esos espacios en que estoy como en silencio conmigo mismo y surgen pensamientos. Y lo que pasó, es que a mí.
una de mis pasiones, como ya lo escuchaban, es el tema del marketing. Y sigo un podcast de temas de marketing. Es un podcast que hacen dos chicas eh, y hablan de temas variados. Resulta que hicieron un podcast que el título era algo así más o menos como la nueva megatendencia de los millonarios y los CEOs a hacerse tratamientos de recuperación capilar. Entonces, escuché el podcast, ¿verdad? Eh, Me llamó mucho la atención el tema del doctor que estaba entrevistando. Hablaba de cosas que para mí en este momento eran como invisibles. El tema de las nuevas cirugías y cosas que estaban aplicando para ayudar a la gente a recuperar el cabello. El doctor incluso mencionó en algún momento él no solo tiene la clínica, sino que habla de la gente que capacita y entonces empezó a hablar de todos estos temas y incluso me di cuenta de que, por ejemplo, Turquía es el paraíso donde todo el mundo va a hacerse cirugías de, de recuperación capilar. Eh, Hablaba de que existe todo un mercado con mucha experiencia y otros no tanto, entonces hay como gente que le va muy bien, gente que le va muy mal en Turquía, pues, todo el tema alrededor de eso. Pero el tema no es ese, sino el tema es que escuché el capítulo, se me ocurrió buscar al doctor para ver quién era, porque mencionó que capacitaba gente aquí en Costa Rica y fue simple y sencillamente curiosidad como cualquier tema que veo en marketing. Pues entonces lo que pasó fue que el algoritmo sumó 2 más 2 es 5, ¿verdad? Y dijo, pues este calvo lo que anda buscando es cómo recuperar el cabello. Y empezó a bombardearme con anuncios de todos los tipos de tratamiento capilar que puedan existir, ¿verdad? O sea, entonces era que la micropigmentación, que los rayos infrarrojos, que los masajes, que las clínicas de no sé cuánto, que cómo puedes viajar a Turquía, otro anuncio de que ya no es necesario viajar a Turquía. Era un bombardeo, pero así que mi Facebook y mi Instagram no paraba de mostrarme anuncios de todo el tema de recuperación capilar. Y entonces me empezó a dar, me hizo gracia porque yo no estaba realmente buscando el tema. Simplemente el algoritmo asumió y dijo, por supuesto que si esta persona está interesada en esto, pues a este hombre cumple todo el perfil para mostrarle estos anuncios. Como el algoritmo no se rinde, o sea, me mostró, como les digo, todo, ¿verdad? O sea, hasta tratamientos de masaje atendido por bellas chicas, y como no se rinde, me llegó hasta ofrecer una peluca en Temu, así, ¿verdad? Pero era una cosa que dele y dele y dele. Entonces, me hizo mucha gracia ver el tema y y me llamó la atención esa, que entonces fue lo que me hizo ver fue, dije, ah, mira, qué interesante. O sea, resulta que yo hice clic en algo, que es lo que nos pasa muchas veces, o que a veces decimos, es que yo tuve una conversación con un amigo, mencionamos Cancún y ahora me aparecen puros anuncios de Cancún, ¿verdad? O cualquier cosa. Lo que me hizo reflexionar fue darme cuenta de dos cosas que les quiero compartir. Una, mi relación con esos anuncios que eso lo voy a compartir luego. Pero la otra fue darme cuenta de cómo mi mundo se crea alrededor de algo que toco. Un poco lo que decía Roxana el otro día. Roxana nos decía, Roxana, de que un pensamiento es neutral hasta que lo toco. Lo mismo pasa con estos contenidos. Hice clic, bueno, por cierto, hasta en Twitter, que es una red que me tira más información, me salía hasta información de todos los nuevos tratamientos capilares que hay. O sea, todas las redes me perseguían con este tema. Y entonces me doy cuenta que cuando yo entro a mi YouTube, pues me aparecen de entrada los temas que suelo ver. Tema de finanzas, los dos, tres expertos en finanzas que sigo, el tema
de cómo editar o cómo grabar videos, porque es un tema con el que estuve interactuando durante algunos meses, entonces me sigue tirando esos temas, me sigue mostrando algunos temas de desarrollo personal y entonces empiezo como a que ese mundo empieza a crearse siempre como de la misma manera, por las cosas a las que sí les hice clic un día. Cuando voy a mi Facebook, igual los temas que me aparecen es los temas a los que le he hecho clic, a los temas que le he dado continuidad, que le he dado interés. Y lo mismo pasa en Instagram. Dicen que en Instagram, si vos quieres saber cuáles son las cosas que, a las que les has dado interés y que Instagram cree que a vos te gustan, simple y sencillamente haz clic en ir a buscar y te va a desplegar un montón de cosas previas de recetas de cocina, si es lo que te gusta. A mí me muestra, por ejemplo, mucho sobre recetas de cocina, me muestra sobre temas de running, sobre temas de expertos, de marketing. Es como lo que generalmente estoy viendo y me da. Pero entonces, ese decía que el algoritmo me refleja porque es más o menos lo que pasa con nuestra cabeza. Nuestra cabeza le hemos hecho clic a algunos pensamientos y entonces empieza a darme una seguidilla de contenidos y contenidos, ¿verdad? Porque como que estamos haciendo scroll ahí mental, le llamo yo que ese scroll mental es cuando voy ahí y aparece un pensamiento, otro, los dejo pasar, pero hay alguno al que sí toco, contrario a lo que decía ayer Raúl, que un pensamiento que dejé pasar, no, a este le hice clic, le di clic y entré y entonces empieza a darme pum, pum. Y empiezo a creer que todo lo que sucede o todo lo que me sucede tiene que ver con eso. Eh, Así como el algoritmo me empieza a, a mostrar siempre las mismas cosas, empiezo a creer que todo el mundo habla de lo mismo, empiezo a creer que todo el mundo está viendo lo mismo. Yo también me empiezo a creer que todo lo que estoy pensando o todo lo que creo alrededor de algo es cierto porque solo fue que hice clic y empezó a tirarme más y más y más contenido de eso mismo. Esa fue una de las primeras reflexiones de cómo se parece, ¿verdad? Lo que tenemos afuera a lo que vivimos adentro. De, de esas cosas que nosotros creemos, siempre estamos como pensando lo mismo alrededor de un tema. Y a veces no nos abrimos a ver que hay un mundo fuera que no estamos viendo, hay un montón de posibilidades y muchos otros temas que no estamos viendo. Dicen por ahí que tenemos como 60.000 pensamientos al día, muchos de ellos repetitivos, precisamente por eso, porque le hicimos clic a uno y el algoritmo interno empieza a mostrarnos más y más y más sobre eso, o siempre lo mismo. La otra reflexión que tuve fue que si esto que me pasó ahora, hace como mes y resto, porque precisamente era cerca del Día del Padre, y me mostraba ofertas, como les digo, hasta una oferta que decía 4.000 cabellos por tanto, por ser el Día del Padre. Entonces yo decía, y eso no tengo ni idea si es mucho o es poco, pero no quise hacer clic para no seguir con el tema, pero me quedé con la duda. Pero me hizo gracia que si esto hubiera pasado hace unos 15 años, me hubiera hecho sentir muy diferente. Ahora me hizo gracia, me dio curiosidad. Hace 15 años ese tema era un tema importante en mi vida, el quedarme calvo, el estar perdiendo el cabello y todo mi pensamiento interno alrededor de lo que iba a pasar, lo que iba a suceder cuando me quedara sin cabello y qué hacía para recuperar el cabello y cómo hacía para que no se me cayera más. O sea, en algún momento eso era un gran ruido en mi cabeza. Si esto me hubiera pasado hace eh, 15 años, hubiera desatado un montón de sentimientos muy diferentes a los que desató ahora en mí. Me hubiera sentido quizás con mucha ansiedad, quizás me hubiera enojado o quizás me hubiera frustrado de no poder tomar el tratamiento o no saber cuál de todas las cosas tomar, ¿verdad? Eh, Simple y sencillamente porque eso era un ruido en ese momento muy vigente en mí, un ruido que estaba ahí permanente. Entonces, el algoritmo de afuera me hubiera simplemente tocado esas cosas y hubiera aumentado ese ruido interno. Entonces,
la reflexión ahí era que a veces tendemos realmente a creernos todo ese contenido que tenemos, porque le hicimos clic a un pensamiento, nos empezó a tirar más y más y más y más sobre eso, empezamos a ver todos los escenarios catastróficos, todos los un montón de posibilidades, pero solo desde un ruido que simple y sencillamente me hacía sentir de una manera. Y simple y sencillamente cuando eso dejó de verse de esa manera, el sentir cambió. Entonces, a veces lo decimos muy fácil, lo decimos muy simple esa relación que hay entre el sentir y lo que estamos pensando. Aquí fue como, mira cómo te sentías hace 15 años con los mismos contenidos y cómo de diferente te sientes ahora. Ahora incluso me hacía gracia pensar cómo me veré con pelo, o sea, con cabello. O sea, yo ni me imagino yo cómo me vería con cabello. Yo creo que además la gente que me conoce desde hace, en todo este nueva profesión que tengo, solo me conoce así. Entonces realmente algo de ver con curiosidad y con gracia. Otra de las cosas que surgió y fue como casualidad, porque en los mismos días estaba en un webinar sobre temas de marketing y hablaban de una estrategia que era cómo hacer para saber más para ver qué había de oferta, por ejemplo, en un tema. O sea, por ejemplo, si yo quiero saber qué hace la competencia alrededor de un tema, entonces era irme precisamente a los navegadores y a los buscadores o a los otros y ponerme en modo cómo buscaría un usuario sobre ese tema para que el algoritmo me empezara a tirar. O sea, eso mismo que yo hice de forma casual, hacerlo intencionalmente, para simple y sencillamente ver qué más se está hablando sobre ese tema, hacerlo intencional, aunque no sea un tema que me interese, simplemente ir y buscarlo. Entonces, fue ese tema de, mira, o sea, también lo puedo hacer intencional, no lo había estado haciendo, entonces me puse a practicarlo y me puse a buscar sobre un tema para un cliente, y entonces he visto todo lo que hay alrededor de ese tema. O sea, entonces cosas que desconocía empezaron a aparecer. Entonces esto me llevó a pensar esto también, que entender cómo funciona el algoritmo me ayuda a interactuar de una mejor manera con él, a sacarle, digamos, provecho, quizás, usar la palabra, o obtener algún resultado. Y, y no es que yo esté manipulando el sistema, simple y sencillamente, porque yo no puedo manipular. O sea, yo lo único que puedo hacer es decirle a Meta o a Facebook que estoy interesado en viajes a Cancún. Y entonces me quedo esperando a que empiece en algún momento a mostrarme lo que tenga alrededor. No puedo manipularlo, no le puedo decir, ya, muéstrame anuncios o muéstrame contenidos de. No, no, nada más lo suelto y dejo que suceda, porque entiendo cómo funciona el sistema. Entiendo, ni siquiera lo entiendo a profundidad, solo sé el efecto que da. Entonces me ponía a pensar exactamente hacia lo mismo hacia nosotros. O sea, entender cómo funcionamos no es para intentar hackear el sistema o intentar que funcione diferente. Es solo entender que si yo le hago clic a algo, si le digo a mi cerebro o a mi mente, estoy interesado en tal tema y lo suelto, lo dejo, me va a empezar a tirar contenidos alrededor de eso, porque así funciona. No los que yo espero ni nada, pero entonces es interesante si yo lo dejo con curiosidad y empiezo a simplemente dejar que el sistema me empiece a tirar más información alrededor de un tema. No, como les digo, no intentando manipularlo, sino entendiendo que así es como funciona. Entonces, pues he compartido varias cosas. Una, como les decía, el tema de qué pensamiento le hago clic y cómo eso desata toda una serie de contenidos alrededor de ello. Les hablaba de cómo cambia el sentir alrededor de esos pensamientos de forma natural, no porque yo lo hice algo para que sucediera, sino que con el tiempo, con, con el transcurso de la vida,
cómo me relaciono con una cosa o con otra puede cambiar. Y otra, cómo jugar con curiosidad con el sistema a decirle, estoy interesado en este tema. ¿Qué, qué más me muestras? ¿Qué puedo ver? Ahí no quiero extenderme mucho en el tema y me encantaría que podamos interactuar un poco alrededor de ello. Y me gustaría saber cuál es ese ruido ahorita que se está reflejando desde afuera que te está tocando internamente. Eso es lo que me gustaría que pudieras observar y ver cómo te estás relacionando con ese ruido que llega de afuera y cómo te está haciendo sentir. Nada más como una observación. ¿Algo les resuena por allí? ¿Tienen, si quieren, interactuamos un poquito con ello? Enrique, Enrique, Buenos días a todos buenos días. y gracias por el tema, gracias por estar aquí todos. De verdad que todos los días aprendemos algo nuevo. Ah, mira, tengo más que todo preguntas. Mm, Como psicólogo desde hace 25 años, en una época de mi pasado, trabajé con cierta comunidad. Y podía, cada vez que un cliente tenía un problema, pues, Enrique, es que no puedo investigar esto porque entonces van a saber que tengo este problema. Digo, no se preocupe, yo lo busco como psicólogo, yo no me preocupo porque yo investigo todo lo que sea. Y es cierto lo que tú estás diciendo. Si hablas de pornografía, te aparecen todos los días. Si hablan de drogadicción, si hablan de suicidio. ¿Mm? Hasta una vez la policía llamó y dijo, señor, ¿estaba usted pensando matarse? Y digo, yo no, 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 es que estoy investigando para mis clientes. Pero hay una cosa, yo dejé de trabajar con una comunidad y ahora los saludo y somos amigos, pero no trabajo con ellos. Y hace unos días, no sé por qué, pero hace como tres meses, pensé en uno de esos hombres y dije, me pregunto cómo estarán, me pregunto qué pasaría si yo volviera a saludar a la comunidad. No llamé a nadie, no hice nada, ¿ok? Y este fin de semana, hace 3 días, dos de ellos que viven, que viven en Europa están visitando América y dicen, Enrique, vamos a estar en la ciudad donde tú vives y nos gustaría saludarte o algo. Y cuando los oí, yo dije, "Ah, otra vez el pasado aquí." Y ya iba a decir que no, pero les dije, no tengo tiempo este fin de semana para salir a comer con ustedes, pero si todavía están el lunes aquí, voy a desayunar y el lunes nos vamos a encontrar. Entonces, es raro lo que tú dices del algoritmo. Yo no sé si fue una casualidad, yo no sé si es la vida o qué, pero ahí estoy. Y me he dado cuenta, cambiando de tema, me he dado cuenta que muchas veces es cierto en mí internamente, hay veces tengo una curiosidad acerca de algo de un cliente y lo digo en voz alta o antes de acostarme y digo, me gustaría entender este tema más. Y de repente, en las próximas 3, 4 semanas, me empiezan a surgir ideas o artículos o aparece un libro. Entonces, hay algo que yo no entiendo, pero que como cuando tú hablas, digo yo, oh, yo he sentido algo así, pero no, no soy un creyente o un fanático de la idea, pero me interesa que en este momento tú estés hablando de eso. Así es que muchas gracias por compartir. Mira que suceden cosas tan inexplicables. Aquí el viernes fue el Día de las Madres y este, se me ocurrió mandar a traer una comida que se come aquí en el Caribe de Costa Rica. Y, y cuando estaba allí comprando, vi que tenían un pan, un tipo de pan que venden solo ahí en el Caribe. ¿Verdad?
Aquí en Costa Rica les decimos, las personas de raza negra nos ofenden, o sea, es como ellos mismos dicen que ellos son afrocaribeños o afrodescendientes, que son personas de raza negra, que viven, o sea, ellos llegaron y o sea, al principio vinieron a vivir a una parte como Limón, entonces esa parte tiene toda esa cultura del calipso, del afrodescendiente, y ahí preparan ese pan, que es un pan especial. Resulta que se me ocurrió comprar un pan de esos para mi mamá y otro para mi suegra. Cuando llegué y se lo di a mi mamá, me decía, no puedo creer que me hayas traído un pan bon. O sea, toda la mañana estuve hablando con tu papá de, de un amigo que tenían ellos, que es negro, afrodescendiente, y que de vez en cuando les traía un pan de estos. Y él falleció hace unos años, entonces simplemente les llegó el recuerdo de él, del amigo y, y del pan, pero estamos hablando de años, de años. Y a mí, yo creo que nunca en la vida le he llevado un pan de esos a mi mamá, solo surgió en ese momento. Entonces, mira, pues seguro que sí estamos, somos parte de un gran algoritmo ahí que todos estamos conectados, pero eso solo es una especulación. Pero surgen esas cosas bonitas en la vida, esas casualidades. Marian, ¿Sí se oye? sí, Perfecto. A mí se me hace súper, siempre me ha traído o me ha dado esa curiosidad porque pues siempre sucede, no es nada de alguien especial. Piensas o te acabas de comprar un coche X, Volkswagen rojo, y de repente ves puros Volkswagen rojo, y así. Am, entonces yo acabo de terminar por X ves el libro ay, ¿cómo se llama en español? Espérame. Am, Piense y hágase rico, Think and Grow Rich. Y y ese libro ahorita o sea, no tiene, bueno, la base es de cómo hacerse de más dinero, pero tiene muchas otras cosas que no tienen mucho que ver con el dinero, con cualquier cosa. Entonces, no me había dado cuenta. Hay un capítulo en que dice que entre el pensar y la realidad que creamos está, y él lo llama el inconsciente, o sea, como que una zona, no sé si sea o no, ese libro fue escrito hace mucho tiempo, en donde si pensamos con cierto sentimiento, el inconsciente lo empieza a usar y lo empieza a crear. Y no es de que todos los pensamientos, porque si nos damos cuenta, yo me di cuenta de que no todos los pensamientos hacen eso, sino lo que le pones la emoción. O sea, no es de que, ay, quiero tener pelo porque soy calvo, sino ya sea le dedicas más tiempo, pero o sea, sí, entonces me empecé a observar de que lo que le pongo énfasis, o sea, por ejemplo, el coche, ay, mi coche rojo nuevo, qué bonito está. Pum, ya le metí cierta emoción y se me crea mucho. O como dice, por ejemplo, no sé quién haya visto o leído lo de Abraham Hicks, este, ve a una tienda con cristales azules o piensa en algo, pero quisiera yo un cristal, algo azul, me encanta el color azul, y de repente se te aparecen cosas azules por todos lados. Entonces, como que me cayó el 20, a lo mejor esa zona entre entre el pensamiento y la realidad, lo cual él llama
am, la, el subconsciente, no lo llama inconsciente, lo llama el subconsciente, como que hay una zona ahí donde si le metemos emoción a lo que pensamos, de algún modo, ya sea, ay, qué rico pan, ay, me acuerdo de eso cuando era niño, o como dice Enrique, ¿no? Algo lo impresionó durante ese tiempo y volvió a salir. Entonces, parece que eso es lo que crea esa realidad. Se me hizo súper interesante leer eso, como que me dio ah, ahí está, no nada más es cualquier pensamiento, porque tienes un pensamiento, ¿no? Pues ahí está el spray para los mosquitos, pues qué bueno, ¿no? No te van a aparecer 20,000 sprays para mosquitos, pero si dices, ay, pinche mosquito este que ya me está jodiendo, pues ahí está el spray, ya le metí emoción. A lo mejor se me hizo, y gracias por eso, porque me encanta este tema, cómo creamos nuestra realidad, ¿verdad? Cada uno. Porque por más que pienses tú en pelucas, pues el otro no. Entonces, ahí estamos, otra vez en diferentes mundos, ¿no? Muy, muy buena onda, muy buena. Gracias. Mira que lo que me hacía ver esto era un poco, realmente sí creamos esta experiencia de la realidad con las cosas que tocamos, porque los pensamientos que tocamos, la emoción esa, la que tocamos, porque como que nosotros vivimos en un cuadrito, ¿verdad? Donde mi cuadrito de vida, digamos que oscila entre correr, temas de marketing, temas de finanzas, temas de desarrollo personal, pero digamos, y allí como que pasa en ese cuadrito, pasa mi experiencia de vida constantemente y entro a la red y me lo refleja y entro a la incluso a Netflix y me muestra contenidos parecidos porque eso es lo que veo y las películas que me gustan. Entonces, pero cuando yo entro al Netflix de mi pareja o entro al Netflix de mi hija, es otra cosa completamente diferente lo que muestra porque su cuadrito de vida anda completamente diferente. Y, y a veces entonces ahí es donde nos perdemos y creemos que esa realidad que yo experimento es la misma realidad que está experimentando los demás, pero no, es mía, es mía, es la que yo con las cositas a las que les doy atención empieza a crear mi experiencia. Entonces, eh, ese tema de qué tanto creamos la realidad, yo no sé, o sea, probablemente co-creamos todos juntos, pero por lo menos la experiencia del cuadrito que yo estoy viviendo, sí la estoy creando constantemente con las cosas que toco, con las cosas a las que les doy interés. Como dices ahorita, si antes nunca me interesaron los coches rojos y ahora me interesó uno, empiezo a ver coches rojos, porque le hice clic a ese pensamiento. ¿Sí? Y lo que dices ahorita del cuadrito, ya sabes que ahorita nuevamente eso de la película Matrix y todo eso es de que ellos nos pusieron en ese cajón y nosotros las víctimas, ¿verdad? Y yo siempre le digo a la gente, bueno, para empezar, matriz es una cosa en español, o sea, ponte a pensar en lo que es, y Matrix es realmente un marco, ¿no? Como tú dices. Y escogemos estar en ese marco con nuestros pensamientos. Entonces, eso de que nos hacen ellos eso, nos hacen sufrir, nos manipulan, pues porque escogemos estar en ese marco. O sea, la palabra Matrix para muchos que no piensan, o bueno, no piensan más allá, pues, es algo, un diablo que está por ahí. Pero no, es como tú dices, es el marco. Y nosotros escogemos estar en ese marco con nuestras emociones. Ahora, tenemos que estar en un cierto marco para vivir en este mundo, ¿verdad? O sea, este es el mundo de tiempo, espacio, es nuestra realidad. Tenemos que tener un cierto marco, pero no tenemos que vivir en uno solo, ¿verdad? O sea,
fascinante. Me encanta esto. Y las posibilidades, piensen en las posibilidades que hay, no probabilidades, sino posibilidades. Es un buffet. Hay un marquito aquí, hay un marquito allá. Pues, escoge lo que quieras, pero date cuenta de, de tu pensar y las emociones que le pones a tu pensar, ¿no? Ay, me fascina. Gracias. Oh, ya me callé. Igual. Hola Luis. Hola. Bueno, primero para decirte que antes de comprarle la peluca a Temu, y tu experiencia quiere ser el pelo rizado, te mando el mío. Eh, Pensaba en lo que decías y cómo el algoritmo, ¿no? No está tirando todo el tiempo. Ahí es casi como ir a pescar. Y depende de nosotros lo que escogemos. Quizá hayamos ido a pescar con la intención de sacar una trucha o qué sé yo qué tipo de pez. Eh, y es ahí donde está la maravilla de saber escoger, de escoger qué es lo mejor para mí. Porque lo que me he dado cuenta cuando hablas de eso, a veces tengo una necesidad, por ejemplo, del próximo producto para mis rizos, porque uno ya se me terminó y me siento abrumada ante la cantidad de, de anuncios, de productos, no sé cuál escoger, no sé cuál es el mejor y cuando veo, he pasado una hora buscando algo tan sencillo y, y, y tengo que desconectarme de ese mundo que sin querer entré, pero que siento que me estoy ahogando cuando no era esa la intención. Creo que vivir con conciencia de que a veces es necesario salirnos de ahí porque eso no está bien para nosotros. Porque en un mundo de mucho marketing, de mucho bombardeo, ¿sabes? En todo, en todos los social media, en la televisión, ser consciente de lo que yo puedo escoger, no de lo que otros quieren que yo escoja para el beneficio, qué sé yo, de ganar dinero, podría ser. Así es que me encanta lo que compartiste, te mando un abrazo grande y, y bueno, el Luis que conocemos es así y es el Luis que queremos, pero también cuando querrá experimentar sería súper gracioso verte con esa peluca. Mira, Ivania, que lo que dices, yo lo que me he dado cuenta es que eso mismo que experimentamos ahí afuera con ese montón de anuncios y ese ruido que nos tira, es lo que pasa con mi cabeza solita. O sea, yo empieza un pensamiento y lo toqué y me empezó a tirar escenarios catastróficos de que si tal cliente no paga, entonces qué va a pasar y que si no te está el dinero y que si no llega el dinero a tiempo y entonces terminas construyendo un montón de escenarios y un montón de cosas alrededor de una simple cosa que pasó y que empiezas a darle seguimiento hasta que, pues, sí, como vos dices, lo sano es darse cuenta, parar y alejarse un ratico de ese tema y surge otra cosa, otro pensamiento, pero eso mismo, que por eso les decía que para mí esto fue solo un reflejo de lo que pasaba en mi cabeza constantemente y solito. Susana. Sí, y hemos hablado mucho de lo que vemos, porque está en el algoritmo, y yo creo que nos ayuda muchísimo a ver todo lo que no vemos, porque no está en el algoritmo, y todo lo que no ven los otros, porque no está en su algoritmo, ¿no? Y como a poder entender mucho más esto de realidades separadas y mundos paralelos, y porque uno, bueno, hablo por mí, pero creo que es algo que nos pasa mucho, que dices, ¿cómo no se da cuenta? ¿Cómo no lo ve o cómo no lo entiende tal persona, tal cosa, ¿no? Y es que no está en su algoritmo. Entonces, eh,
no se ve, ¿no? Y me hizo pensar en una sesión de coaching que tuve, que le di a alguien que es mamá y está lidiando con su hija adolescente, o un poco mayor de adolescente. Y y bueno, ¿no? Si tenemos la idea fija de mi hija no hace esto, o la hija, mi mamá siempre tal, es lo que está en nuestro algoritmo, y aunque hagan diferente cosa, no la vemos, ¿no? Y una vez esta mamá me dice, ya entendí lo que dices, de veras no lo ve, y que eh, tienen problema porque la hija nunca limpia su cuarto y su baño o algo así. Y un día la mamá dijo, bueno, ya, yo lo voy a limpiar el baño porque ya no es posible que vivas así y ya voy a hacer buena onda y yo lo limpio y se esmeró muchísimo en limpiárselo y dejárselo reluciente, un baño que parece que era que estaba en terrible estado, según la mamá. Y ya llegó la hija, entró al baño, salió y todo, y la mamá así esperando que le diera las gracias o algo, ¿no? Y nada, y pasaba más tiempo nada, y ¿sí viste cómo te dejé el baño? Y le dije, no, ¿qué? O sea, entonces me dice, tienes razón, no lo ve, literalmente entra y sale y no lo ve, y claro, el tiradero del baño no estaba en el algoritmo de la hija, ¿no? Entonces, creo que nos ayuda muchísimo a comprendernos entre todos, ¿no? Que este mundo paralelo en el que vivimos, ¿no? Eso. Totalmente. Sí, sí, estamos en el mismo mundo, pero con realidades diferentes, como lo decía Marianne también el otro día. Y es muy gracioso y y muy bueno poder verlo y acordarse que constantemente se nos olvida y creemos que ah, incluso las personas que tenemos muy a la par de nosotros están viviendo exactamente la misma realidad y no. Y, ¿no? Y ahí podemos pensar, ¿cómo no me dio las gracias de que le limpié y hacerme toda la historia de algo que realmente la otra persona nomás no lo ve? Exactamente. Totalmente fuera de la cajita esa Mm, en la que mm. vivimos. Que es literal, cuando hablamos de marcos de referencia, es exactamente eso lo que tenemos, es un pequeño marco, una cosita. Solo podemos ver lo que vemos y saber lo que sabemos. O sea, pero lo interesante es abrirse a la posibilidad de saber que ese cuadrito no es todo, solo es lo que estamos viendo en este momento. Y hay infinitas cosas, así como cuando yo entro a mi Facebook o a mi Meta o a lo que sea, esa realidad que me refleja solo es lo que yo ya he dicho que me gusta, pero hay un montón de cosas completamente diferentes afuera a las que no me está tirando, no me está haciendo eso. Ujú. Ahí me meto yo otra vez. Me da, no sé qué me da ahorita una emoción como que se me abrió el mundo con esta plática y me vino al pensamiento, por ejemplo, entre parejas o entre padres e hijos, ah, cuando no entiendes al otro, ¿por qué lo hizo? Porque no lo ves, pero aún así dices, ok, está bien. Y ahí entra uno como a un campo de amor, como energía, no como, ay, te quiero mucho, por eso tengo que ser a todo dar contigo. No, 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 no. Es casi automático eso. Eso ahorita me llegó, no lo sé ni expresar bien, pero, y da una como que ¿cómo le dicen en inglés? Relief, como que una, Alivio, alivio. ah, gracias, gracias, gracias. Ujú, ujú. Este, un alivio.
que no tengo que estar, ay, porque lo quiero, el hijo, la mamá, sino como que puedes aceptar lo que o yo puedo aceptar esa diferencia y no ponerme toda en mi cabeza, tengo que limpiar el baño porque está horrible, porque yo sé lo que es eso. Y y ahorita, por ejemplo, aprecio a mi hijo que no dice gracias ni nada, sino nada más dice, oh, pues está bien, a mi mamá le gusta limpiar el baño, que lo limpie. Que bueno, así no lo tengo que hacer yo. Entonces, ay, como que em, me fui al otro paso de que si está uno en no sé quién dio esa plática del amor, creo que fue Yasmín, ¿no? Este, si está uno en eso, en esa energía, se puede aceptar. Se puede aceptar que se peleen ahí o lo que no se peleen, lo que sea. No es de que me vale, no, sino no lo entiendo, pero pues es un mundo. Ay, me dio una cosa, como que se abrió una puerta. Wow, ya. Qué bueno. Así, tú sabes que cuando pensaba en esto, lo veía así como puertas, o sea, como puertas que se abren cuando le hago clic a algo, es como si abriera una puerta. Entonces ese algo, como entré allí, llego y hay otro montón de puertas, y entonces escojo una y sigue otro montón de puertas. Es como si fuera realmente entrando en una serie de puertas alrededor de ese pensamiento que toqué o ese contenido que me dio interés. Entonces empiezan a abrir un montón de cosas. Como les decía, el juego para mí también es descubrir que puedo dejar que el algoritmo me empiece a tirar más cosas alrededor de eso, de algo que lo observe con curiosidad, simplemente. Y me entere que lo que sé sobre eso es solo la referencia que tengo ahorita, que no puedo abrir a que llegue mucho más. Mira, me gusta lo que está pasando en la conversación en este momento, porque o me llama la atención, porque tal vez no todos nos relacionamos con la palabra algoritmo todo el tiempo. Y si tú estás diciendo algo, a lo mejor tú piensas en una cosa, yo pienso en otra. Pero lo que me gusta que estoy viendo es que este pedacito de la conversación está haciendo muy claro que nuestra capacidad de pensar o el pensamiento con P mayúscula que decimos, es ese algoritmo o esa clase de dirección que actúa como un filtro, el cual permite cierta información llegar a mi conciencia y decir, Enrique, esto es importante, o esto no es importante, ni siquiera lo pienses. Y cuando puedo yo físicamente imaginarme que veo al pensamiento en acción, mandándome mensajes de esto, sí, sí, a esto no le prestes atención, se me hace mucho más fácil entender mi interacción con los tres principios. Porque de verdad que veo al pensamiento en este momento de la conversación. Veo el pensamiento como una electricidad, como una energía que dice, ponle cuidado a esto no le pongas atención, ¿sí? Entonces, me encanta lo fácil que se hace. Tal vez los otros también lo vean y se beneficien de esto. Así es que celebro tu tema y la forma como hablas de ello. Muchas gracias, Luis. Gracias, Enrique. ¿Alguien más quiere participar? Si no, pues vamos cerrando, que nos hemos extendido hoy. Dicen que cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta, entonces yo creo que nos hemos extendido hoy.
Rocío. Rocío. Hola, buenas. ¿Me escucha? Sí. Gracias, gracias por estos recreos de bienestar. Pues bueno, a mí escuchándolo se me viene el recuerdo que cuando yo empecé a escuchar los principios, iba a YouTube, escuchaba todas las grabadas y entonces Azul me llamó bastante la atención. ¡Wow! Me encanta su webinar de Azul y lo sentía en el corazón. Algún día me gustaría hablar con ella. Y pasó años, yo quería escribirle nunca, por el miedo que sentía, por pensamientos de miedo, no lo hacía. Y un día hizo este círculo de bienestar donde estaba mi querida Yasmín. Ahí me gané un sorteo con ella después que pasó varios años de escucharla. Yo digo, wow, ¿cómo sucedió esto? Me gané una sesión con ella, así de personal por Zoom. Y yo ese momento lloré porque yo la admiraba mucho a Zoom, no la conocía, solo por YouTube la miraba. Y cuando tuve la sesión con ella, le dije, wow, o sea, yo deseaba desde el corazón que tuviera una sesión contigo. Yo dije, no, no creo que sea posible porque yo cómo voy a hablar con ella porque ella es una super coach y, y tampoco quizás le voy a poder pagar lo que cobra y todo eso que yo me imaginaba. Y entonces fue como un regalo divino para mí hablar con ella. Y a través de ella se fue abriendo más puertas de conocer a Yasmín. Y yo dije, wow, todas increíbles, maravillosas. Y tuve la oportunidad y el regalo muy grande de tener sesiones con Yasmín, conocer a Rosana y a todos que están aquí, Enrique. Les digo, wow, y se va abriendo, pero no sé cómo sucede. Fue un milagro para mí estar con Azul y Azul es una increíble persona. Yo dije, wow, no, nunca. O sea, yo miraba imposible, pero no sé qué ocurrió. Y Azul es súper amorosa, humilde, súper clara. Y me dijo, Simplemente me hubieras escrito un mensaje y yo hubiera estado ahí." Y yo no lo imaginaba así porque creía mucho, tenía muchos pensamientos de juicio que no, es imposible. Pero no sé, creo abrirse a la posibilidad. Ocurre magia detrás de todo, pero no sé, no sé qué es lo que ocurre. Eso quería compartir. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Rocío. Y sí, pues la vida sucediendo. Me gusta pensarlo así, que creo que nada más cuando nos ponemos en sintonía de una conversación, se abren puertas de más y más. Que es un poco creo que la intención de Azul de citarnos en estos recreos era eso. O sea, ella nos ha recalcado el tema de sentémonos alrededor y empecemos a hablar como si estuviéramos en un recreo y alguien lanza un tema, otro lanza otro tema y empiezan a armarse todo en una serie de cosas y algunos contenidos de toda esta semana nos han tocado más o otros menos y otros seguirán ahí resonando y se abrirán muchas puertas alrededor de esos temas que tocamos. Es exactamente ese el juego. Luis, pues gracias por tu compartir. Me quedo primero que donde pones tu atención, pones tu fuerza. Donde pones tu atención es como tocar la puerta y ahí empieza a abrirse. También que de alguna manera, aunque quizás no la percibamos todavía conscientemente, estamos conectados, porque como han dicho, también me ha pasado muchas veces que pienso algo y de repente algo se materializa sin ni siquiera haberlo pronunciado. También lo que dice Rocío, que donde ponemos nuestra atención o nos abrimos a eso, también ocurre el milagro, la magia, como yo lo llamo más bien. Cuando dijiste eso, que todos estamos conectados a un algoritmo mayor, cuando en estos recreos estamos como, yo lo imagino, recuerdo mis años de ser scout, cuando uno se sentaba alrededor de las fogatas, ese calor humano, ese vernos a todos como valiosos, como instrumentos
de la gran mente de Dios y que todos podemos aportar y calentarnos y poner leña en ese fuego, pero ese fuego que es luz. De verdad, muchas gracias por tu tema, muy revelador para mí también. Gracias. Y bueno, si les parece, vamos cerrando. Y recuerden que nos vemos de nuevo el próximo... Ah, Pati. Sí, buenos días. No, yo solamente para agradecerte, Luis, por tu tema muy interesante. Todos los temas que se han visto aquí me han parecido muy buenos y pues hay que seguir adelante conectándonos para aprender mucho de todos ustedes. Me da mucho gusto. Y sí, fíjate que a mí también eso del algoritmo, pues una vez yo aquí en Pinterest puse, por ejemplo, busqué ahí decoración de interiores, por ejemplo, ¿no? De mi casa. Y todos los días me mandan correos de ideas para decorar la sala, ideas para decorar la recámara. Entonces, pues sí, como eso fue lo que yo pedí, me siguen mandando y me siguen mandando y pues sí, eso es el algoritmo. Muchas gracias, Luis, por tu tema y nos vemos mañana. Sí, muchas gracias, Pati. Recuerden que nos reunimos de nuevo el martes con el El webinar, martes. sí, próximo martes con el webinar de Azul, que el tema va a ser Nunca fuiste quien creías que eras, soy mucho más, ¿lo creas o no? Entonces, nos vemos el próximo martes. Muchas gracias a todos por tomarse este ratito de domingo y gracias a los que verán la grabación por ahí. Estamos en contacto y nos vemos pronto. Un abrazo.